Cada célula de nuestro cuerpo necesita un suministro continuo de oxígeno para producir energía y crecer, repararse y mantener sus funciones vitales. El aparato respiratorio es un gran sistema de reciclaje. Calienta, filtra e introduce en nuestro cuerpo el oxígeno, al mismo tiempo que elimina el dióxido de carbono, producto del desecho del metabolismo de las células. Este proceso se produce con cada respiración. La inspiración es la fase muscular activa que se encarga de transportar el aire que respiramos del medio ambiente externo hacia la cavidad pulmonar o hacia el interior del pulmón. Mientras que la expiración es un proceso pasivo, o sea que no tiene actividad muscular y se encarga de expulsar, mejor dicho, el aire de la cavidad pulmonar hacia el medio ambiente externo a través de la nariz o la boca. En este proceso respiratorio también actúan músculos, y los músculos, el que se les considera como músculos respiratorios o músculos de respiración. El principal de todos ellos es el diafragma, que es el responsable del 75 u 80% del movimiento respiratorio. Y es particular porque tiene una forma de paracaídas, más o menos así. Accesorios a este movimiento actúan también otros músculos, que son los escalenos, los extensores de la columna vertebral, el esternocleidomastoideo, los serratos mayores y los pectorales. Sin embargo, en un estado de reposo va la expiración, que es un proceso pasivo que solo se lleva a cabo durante la relajación de la musculatura inspiratoria y la recuperación elástica de los pulmones previamente distendidos por el movimiento de inspiración. Cabe resaltar como dato curioso que solo en los recién nacidos hay actividad muscular, en este caso de los músculos de los abdominales, por la expiración basal. En este proceso también actúan diversos órganos que se conoce como sistema respiratorio o vías respiratorias, los cuales son la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Comenzar diciendo que la nariz es el órgano por donde comienza todo este proceso, ya que se encarga de transportar el aire hacia el interior y lo purifica también a través de sus fibras, que son los pelitos de la nariz. Luego pasa a la faringe, que también también actúa en el proceso digestivo y en este caso también en el proceso respiratorio, lo cual lleva el aire hacia la laringe, que es el siguiente órgano, y es donde se encuentra también nuestra voz, ya que ahí están las cuerdas vocales. Está recubierto por una epiglotis que sirve como tapón para evitar que pasen los alimentos al ingerirlos por las vías respiratorias. El siguiente es la tráquea, que es un tubo de 12 centímetros que está pasando la laringe, que está revestido por unos cilios que se encargan de expulsar hacia la faringe el polvo que se haya podido meter durante este proceso de inspiración. Y está cubierto, además está compuesto por unos anillos cartilaginosos que se encargan de mantenerlo siempre abierto. Gracias, doy pase a mi compañera para que les hable un poquito más a fondo sobre este proceso. La respiración externa, o también conocida como respiración pulmonar, es el intercambio de gases que se da entre el ambiente y los pulmones, específicamente en los alvéolos. Esto quiere decir al inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. En este proceso, la sangre se oxigena para así poder llevarla a todas las células del cuerpo. ¿Pero qué son los alvéolos? Pues los alvéolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones. Como podemos ver, aquí tenemos una imagen aún más amplia de lo que es un alvéolo. Aquí vemos un capilar, aquí hay otro capilar, donde se va a dar el intercambio de gases. Aquí vemos un neumocito de tipo 1, un neumocito de tipo 2, un macrófago alveolar. Bueno, en el neumocito de tipo 2 se va a formar una sustancia surfactante, que es esta pared delgada de color celeste que vemos aquí. Bueno, esta pared va a evitar de que se pegue con esta pared
al momento de exhalar el aire de los pulmones. Esto también evita que haya un colapso de las paredes de los alvéolos, como también evita que se cree una sensación de asfixia o hasta un problema asmático. En el macrófago alveolar va a fagocitar toda sustancia o cuerpo extraño que haya llegado hasta este nivel. En el neumocito de tipo 1, bueno, este es una célula delgada que su función es que se genere de forma correcta este proceso. Características de los alvéolos. Los alvéolos tienen una pared delgada que está compuesta por una sola capa de células planas denominadas neumocitos de tipo 1. Estas facilitan la difusión del oxígeno y dióxido de carbono. Otra característica es la abundante red de capilares pulmonares que existen alrededor de los alvéolos. Otra característica es la mayor relación de superficie y volumen. Y por último tenemos a la humedad interna de los alvéolos. Aquí participan lo que son los neumocitos de tipo 2, que como ya sabemos secretan las sustancias surfactantes. Un ejemplo es que esta sustancia se da entre la semana 32 y 36 del embarazo. A veces en los recién nacidos o prematuros sus pulmones no han terminado de madurarse, o sea que no tienen surfactantes, por lo que deben recibir oxígeno. Así que no para más adelante no presentar un síndrome de dificultad respiratoria neonatal. Para que suceda este proceso, primero vamos a hablar de los glóbulos rojos, la hemoglobina, la circulación mayor y la circulación menor. Los glóbulos rojos o eritrocitos son las células encargadas de transportar oxígeno y dióxido de carbono en el cuerpo. Estos eritrocitos carecen de núcleo y de orgánulos. En su interior contienen a la proteína hemoglobina. Estas están unidas a un grupo prostético, un grupo hemo, que tiene un átomo de hierro. Este átomo de hierro es el que se une con el oxígeno o el dióxido de carbono y son transportados a través de la sangre. La circulación mayor ocurre desde el ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo. Esta sangre está ricamente oxigenada y lleva el oxígeno a través de las arterias, arteriolas y capilares. Y a su vez también recoge la sangre desoxigenada rica en CO2, dióxido de carbono, a través de los capilares, las vénulas y las venas. En cambio, la circulación menor es una sangre desoxigenada, llena de CO2, que es transportado desde el ventrículo derecho hacia el pulmón, específicamente hacia los alvéolos. Y es aquí donde ocurre el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso ocurre entre los alvéolos y los capilares, que es el paso de oxígeno hacia los capilares y el paso de dióxido de carbono hacia los alvéolos. Este cambio ocurre a través de la difusión, es decir, donde hay mayor concentración va a un lugar donde hay menor concentración y viceversa, en un lugar donde hay menor concentración a un lugar donde hay mayor concentración. En este caso, el oxígeno se encuentra en mayor concentración dentro de los alvéolos. Estos, por diferencia de presiones, pasan hacia los capilares, hacia los eritrocitos, y el CO2 está en mayor concentración dentro de los capilares y pasan hacia los alvéolos por diferencia de presiones y porque hay menor concentración de dióxido de carbono, y eso se elimina a través de la respiración. Pero para que haya este paso, el oxígeno tiene que pasar diferentes paredes, es decir, pasa primero la sustancia surfactante, el epitelio alveolar, la membrana basal epitelial, el espacio intersticial, la membrana basal del capilar y el endotelio capilar. Al llegar a los eritrocitos, unirse al grupo prostético hemo y estos a su vez regresar al corazón por la aurícula derecha y ser llevada en la circulación mayor desde el ventrículo izquierdo hacia el resto del cuerpo. Esto ocurre de manera autónoma, es decir, nosotros no tenemos control acerca de este intercambio gaseoso.